Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, fui a comer a la Socasa, la verdad que va unos meses y estuve recuperando lo que escribí al empiezo de la crónica de Les Fartures, que no sé si conocéis el portal más famoso gastronómico del mundo mundial, que es Les Fartures, y ponía: Toc toc, hola, señores de la Guía de les Ruedes. Existe un restaurante en Tox, un poblín muy cerca de Veiga, en el occidente asturiano, donde cocinan a las mil maravillas. Algo distinto, fresco, original y que contrasta de una forma maravillosa con el entorno y su gastronomía. Pues préstame ser un brusu, préstame tener ahí un poco el don de la creencia. Bueno, era muy fácil en este caso, pero tenemos aquí con nosotros a Diego Fernández del restaurante Regueiro, recién estrella Michelin lleva siendo hora. ¿Qué tal, Diego? Enhorabuena. Muy bien, gracias, encantado, muy bien, muy bien. Súper feliz. Feliz, ¿eh? Muy feliz, muy feliz. ¿Y como que quitaste un peso de encima? Bueno, pues quizás sí también, ¿no? Mira, no lo había pensado, pero quizás sí, ¿sabes? Bueno, muy feliz también con la gente, muestra ese cariño por todas partes. Me di cuenta que el restaurante era muy querido en Asturias, ¿sabes? Muy querido en Asturias. Que a veces yo pienso que te da la sensación que no. O más al principio, ¿eh? Bueno, quizás es que nosotros somos ahora mismo... Yo estoy todo el día en el restaurante, estamos en el restaurante los chicos, nosotros, y de puertas para afuera no ves lo que pasa tampoco, ¿no? Yo tengo mi grupo de amigos, o sea, la gente con el entorno de gastronomía, pero tampoco sé lo que, bueno, el 100% de la gente que nos conoce, lo que piensa, lo que opina, ¿no? Y noté estos días que es cierto, nosotros damos un mensaje, o sea, que soy un tío, bueno, pues mucha personalidad, tenemos un restaurante muy diferente, yo te doy frases a lo mejor un poco directas, pero bueno, es verdad que lo que yo digo que se entiende mi mensaje, ¿no? Que mi mensaje no es nada pretencioso, sino que es un mensaje de confianza, de fe, de las cosas se pueden hacer, se pueden conseguir y de que hay que luchar, y yo soy claro ejemplo de ello. Tú lleves 14 años que abriste Regueiro. Uh-huh. La evolución es descomunal. Yo creo que la primera vez que fui en 2014 y tomé un menú asturiano. Era un menú de croquetes, merluza y arroz con pitu y arroz con yechi. Uh-huh. Además fui con mi madre, pues tenías otro que era un poco más creativo, pero fui con mi madre y fui a comer el moderno ya en 2014. O sea, la evolución de aquello a esto, y increíble. Lo que dices tú, y es un tío con una personalidad. Buscaste tu propio camino, no esperaste a que la guía llegara a tu destino, sino que casi fuiste tú a decir: oye, chavales, a picar la puerta, que estoy aquí. Bueno, pues lo comentábamos antes, ¿no? Que al final es cierto que el restaurante cambió tanto, mutó tanto, que es un restaurante completamente distinto de lo que era a lo que fue. El otro día una señora, bueno, habrá 6 meses, una señora ahí, restaurante comiendo, me dijo: yo venía aquí mucho, que había un chaval antes que cocinaba y no sé si chaval soy yo. Lo que pasa es que no Echástelo a la calle. Es que aquí otro chaval, ¿no? Yo, no, es el mismo. Es que no se ubicaba, claro, como está el restaurante, como está el sitio ahora, como está el concepto del restaurante, la iluminación, la galería, la cocina vista, bueno, pues... Pero que eso, que el restaurante mutó tanto que incluso para mí a veces lo veo y digo: este es otro restaurante, hicimos en todos los locales uno, ¿no? La cocina, todo. Es cierto que yo venía a rebufo de casas como Casa Gerardo, como Casa Marcial, ¿no? Y yo pues tenía muy interiorizado el tema de la cocina asturiana y ya hacía mis platos ya paralelamente a ello con mis hierbas frescas, con especias. Empecé a viajar a Tailandia en 2013, la primera vez. 2013, claro. Y el otro día les conté y fui 21 veces seguidas, claro, a Bangkok. 21 veces seguidas, que de pronto. Hay años que fui 3 o 4 veces, es tremendo. Y claro, fue una evolución y ahora el restaurante está en su apogeo, pero hay un proceso que hay que vivir y nosotros lo vivimos, un proceso de cambio paralelamente a lo que hacíamos, ¿no? Hasta que el restaurante ya vuela solo, corre solo, ya tiene una personalidad muy marcada. Bueno, porque ahora yo muy guapo, ¿no? Subís al carro y felicitate y esas cosas, pero ya es verdad que Regueiro durante años casi digamos que era tú eres un poco incomprendido, o sea, o adelantado a la época, no sé cómo decirlo. Cuando
cuando todas estas cosas había, sí, mucho gastrobar, cocina fusión, ostras, lo tuyo no era fusión, lo tuyo era directamente traerte un cacho de Bangkok a un pueblín de Asturias. Y eso, yo decía, está chiflado. O sea, porque al principio que apostaras por las dos vertientes, la más tradicional, seguir esa línea, decías, de Marcial o de Gerardo, y por la tuya estaba bien, pero llegó un momento en que apostaste radicalmente por tu identidad. Está claro, está claro. O sea, al principio, incluso yo mismo, ¿no? Yo lo veo con perspectiva hacia atrás y, joder, lo que hicimos aquí, ¿no? Porque realmente que a día de hoy yo fui... O sea, yo... al final luego bastante veces se confundía, ¿no? Cuando se habla la gente de cocina asiática, ¿no? O sea, yo no hago cocina asiática al uso. Cocina asiática... Asia es muy grande, es decir, Asia es Japón, es China, además la cocina asiática como la conocemos ahí, como se dice, ¿no? El mensaje que se dice es como, bueno, suena más a dim sum, a bao, a cosas al centro de la mesa, un poco más... Bueno, yo lo que hago es otra cosa, ¿no? Yo no soy especialista en cocina asiática, yo me inspiro mucho sobre todo en Tailandia, en la India y en México, que es lo que yo domino, que conozco, y lo llevamos al máximo extremo, ¿no? Lo hacemos más ortodoxo posible, ¿no? Todo el tema que hacemos de curry, sobre todo curries, pastas de curry thai, indios. Tenemos el tema del maíz que hacemos con nuestro maíz, el nixtamalizarlo con todo, moles. Todo eso lo llevé al extremo, ¿no? Que realmente ahora puedes comer un curry en mi casa como puedes comer el mejor curry tailandés del mejor restaurante. Es así, está al nivel, te puede gustar más o menos, pero sí el concepto. Yo fue lo que me esmeré todos estos años, ¿no? No hacer cocina asiática ni de fusión, porque realmente, ¿me entiendes, David? O sea, que no, pero no pasa nada, sino porque yo no iba por ese camino. Pasa que la gente, pues a veces, tira una escopeta así mata a un pájaro, pero que... Sí, que pensaba que iba a tu casa a comer sushi. Claro. O que la gente, ¿cómo te digo? La cocina asiática, o sea, asiáticos, desconocido asiático. Pues ya. Bueno, hay mucho más, hay que hacer, ¿no? Mucho más hincapié en eso, pero nada, sí es cierto, pero es que es normal también que la gente diga eso, ¿no? Que un sitio intox ahí, que alguien se ponga a hacer ese tipo de cocina poco a poco, pues es normal también que la gente diga, ¿ese dónde va? ¿Sabes? Es que está haciendo ahí, ¿sabes? Es lógico. Pero bueno, nada. Pero luego en realidad, una vez que rompies un poco la barrera de conseguir que fuera, ostras, tu cocina es absolutamente es maravillosa. O sea, son sabores, y de verdad, que te pueden chocar y son radicales, pero es todo muy, muy sabroso. Y no es una cosa que te puede producir rechazo, al contrario. O sea, es una cocina que dices, ostras, vaya bueno que está esto. ¿Sabes lo que pasa? Que el factor sorpresa, cuando tú comes una cosa que está muy buena y tú la desconoces, lo que comes, yo lo conozco, pero tú no, corre a mi favor y hacia el tuyo. Tú comes una cosa muy buena... y no sabes lo que me pasaba a mí también cuando comía esas cosas, ¿no? En Tailandia, o sea, comí eso está buenísimo y no sabes lo que es. El factor sorpresa te impacta el doble, ¿no? Si tú, al final tú comes algo que ya reconoces, pues está muy bueno, pero ya lo vi, ¿no? Entonces el factor sorpresa ahí sí que corre mucho a nuestro favor, ¿no? Porque yo hago cosas que a lo mejor tú en tu ADN no lo tienes, claro. o si viajaste tienes que, ¿me entiendes? Tienes que ir a sitios muy puntuales. Pero bueno, además es una cocina a día de hoy, pues que comes con las manos, que es muy golosa, que es muy, muy visual, que es un poco... que tenemos la estrella, pero se sale un poco del estereotipo de Michelin, ¿no? A lo mejor de que quizás son restaurantes un poco más, entre comillas, encorsetados. Sí, iba a decir más elitista, pero no tan bueno, porque tampoco, no lo llenó. Pero nuestro tipo de cocina es pues, con las manos. Sí. Muy disfrutona. Muy disfrutona, muy sabrosa, sí. Pica, tiene fragancia, tiene hierbas, tiene... O sea, al final hay mucho pan roti, mucho pan de naan, mucho horno, mucho perfume esa brasa, al tandor, y todo eso pues te hace que sea estimulante, ¿no? Y que sea, que tenga muchos matices, ¿no? A la hora de comer. Y una cocina, a ver, tú puedes ir a comer solo o puedes ir a comer con alguien en plan sobrio, pero ostras, y una cocina para estar unos cuantos en la mesa y casi, no voy a decir chupar los dedos del otro, pero casi, o sea, y una cocina para acabar chupándote los dedos. Bueno, es que eso es lo más... Yo veces que yo veo, como estamos que eso nunca lo vi, lo veo en mi casa, y veo a la gente que chupa los cuchillos, o sea, lame los cuchillos con la lengua y las cucharas. Y lo veo muchas veces, lo veo y eso, sin decir nada, a mí me llena mucho de que tú chupes los dedos y el cuchillo que lamas con la lengua, ¿no? Te dice que la gente está gustando. Bueno, pues nada, muy contento sobre todo con el trabajo que llevamos haciendo muchos años y esto de la estrella es una consecuencia, pero... Realmente yo siempre lo digo ahora, muchas veces que este año, yo hice ahora, 30 entrevistas en 2 días, lo importante es la preparación, el prepararte, hay un refrán muy bueno que dice que si tú tienes que picar un árbol y tienes 5 horas, ¿qué harías? Y dice, pues hay que, con las 4 primeras afila el hacha. Y eso es muy importante, la preparación. Claro. ¿No? El otro viene, el resultado, las cosas vienen, ¿no? Y la preparación y el trabajo
que hubo durante estos años, solo lo sé yo y la gente que me rodea, ¿no? El esfuerzo titánico para sacar un restaurante de nuestra envergadura o de nuestro concepto, ¿no? De 18 tíos estamos trabajando allí con ese tipo de cocina tan inusual en cualquier parte, incluso en centros, o sea, es inusual en Madrid, sería inusual, ¿no? Pues en todos es muy complicado. Y apoyándonos con generamos una empresa alrededor de ello y nos apoyamos para tener cimientos para crecer. Y es verdad que tú, con los años, montaste una cadarma, una estructura impresionante. Lo que dices, el crecimiento ya no solo tuyo, personal, ya no solo como cocinero, yo creo que además como Diego, ¿no? Fernández, Está claro. ya enorme. Pero luego la profesionalización que tenéis allí, yo la veo en muy pocos restaurantes. Pero a mí hay una cosa que siempre me prestó, decían, Diego va a acabar marchando. Bueno, en aquellos años que eran un poco más oscuros. Pero a mí yo creo que parte del atractivo de Regueiro y es precisamente el contraste de dónde estás y lo que estás comiendo. Y yo creo que eso siempre fue un punto muy, muy diferencial, porque estoy seguro que vas al centro de Sison, que ya hablaremos luego, o al centro de Madrid o de Londres, donde sea, y lo vas a petar, porque es muy bueno. Pero, ostras, yo creo que aquí todavía te da un puntín ahí a favor. Yo lo pensé en marcharme, ¿eh? Ya. Sí lo había pensado antes de la pandemia. No pensé en cambiar de aires, pero llevar el restaurante fuera de España. Sí lo pensé porque yo veía que era, bueno, pues que era un esfuerzo titánico, pero que no veíamos la luz. Yo tardé. Los primeros 10 años nuestros, 10 años fueron de rodillas entre cristales, ¿eh? Pero 10 años, ¿eh? No el primero o el segundo, 10 años que yo tardé en llenar el restaurante, creo que fueron 6 años, en llenar un día el restaurante, 7 mesas. 6 años. 7 meses, ¿eh? 7 meses llenar un día el 7 restaurante, meses. 18 personas, tardé 6 años en llenarlo, ¿sabes? Que yo me alegro cuando a lo mejor veo chicos que abren un restaurante y que tienen gente, que de repente, bueno, todos estos años van bien, que sea lógico. Nosotros damos muchísimo. Mi culpa, porque, bueno, quizás había mucha gente que nos conocía en Madrid, pero no nos conocía en Navia, ¿sabes? Una cosa, Ya. yo eso lo hice mal, lo hice muy mal. O sea, todo lo que te pasa en tu vida es tu culpa, siempre. Yo soy una persona que lo asimilo, es cierto, cuando a alguien le pasa algo, la culpa es tuya, que algo hiciste mal en tu vida, tomas alguna decisión. Yo las tomé muy malas a nivel de comunicación, a nivel de... Yo creía que cocinaba bien, que la gente iba a ir. Pero bueno, sí, pero no. Eso va muy lento. Y a día de hoy hay que cambiar esa mentalidad, ¿sabes? Y... ¿De qué me estás preguntando? No, de lo que te decía, el punto diferencial de Tarentos, que tú pensaste en irte. Eso es. Pero yo creo que fue una Y luego acierto, después ¿no? de la pandemia, cambié un poco la forma de ver las cosas y realmente ahora la magia es la contraria, ¿no? Ahora la magia es que un restaurante como el nuestro esté en tox. Ahora, el choque ese que hay ahora mismo entre donde estás y lo que hacemos, pues ahora es un parte de nuestro atractivo y nuestra energía y nuestro impacto, ¿no? Ahora con el blackout que hicimos, que bueno, tú el de que viste no lo viste, pero Mátate. No. Pero está muy pensado, está muy bien. Entonces cerramos el restaurante y quedas como una especie de cúpula y que generas un ambiente como que estás en otro sitio de verdad, ¿sabes? Y si quieres ver el campo, bajas al jardín y miras para enfrente y tomes luego el cacharrín ahí. Exactamente, pero arriba lo importante es la comida, el plato centrado en lo que estamos haciendo. Y hace 2 meses estamos con el tema del blackout y estoy encantado, ¿no? Porque generamos otra atmósfera donde la gente se siente distinto, ¿sabes? Eso es así. Claro. Conseguiste, ya sabes cómo los asturianos muchas veces no somos profetas de nuestra tierra. Eso, tú creo que ya es una de las personas que más lo puede decir. Pero siempre vamos a los sitios cuando dan un reconocimiento fuera. ¿No te pasa eso? Bueno, puede ser, pero eso es, bueno, eso es la sociedad que está eso muy inculcado, ¿no? Pero en nuestro caso, joder, ya te digo que es cierto que nosotros, lo decía antes, ¿no? Si lo comentamos antes, que yo lo que hice bien, yo lo que más orgulloso estoy, que generamos una empresa, un restaurante sin estrella Michelin que era... Como si lo fuera. Exactamente, solvente. Y que la gente iba, ya tenemos atractivo por ir, ¿no? La gente, nosotros estamos ya trabajando muy bien últimamente y que la gente le gustaba mucho lo que hacíamos y la estrella llegó y estamos armados para avanzar y es un empujón pero bueno, realmente fue lo que yo siempre lo pensé, ¿no? Que la estrella no llega, tenemos que seguir avanzando, ¿no? Hay que seguir avanzando. Pero está bien mucho este discurso que estás diciendo porque yo pienso exactamente igual que tú. Estoy viendo a mucho...
un cocinero, un mozo que abre proyectos nuevos y quieren triunfar ya en 6 meses. También a veces la guía va un poco por esas cosas, según lo que pagues, pues te lleva, ¿no? Pero este discurso de la constancia, de creer en ti mismo, de ser fiel a lo que tú crees, está chocando con esta sociedad inmediata en la que vivimos ahora. Está claro, y hay que tener en cuenta que en el proceso, yo ahora cuando lo veo ahora con tiempo, y lo mal que lo pasé, porque lo pasé muy, muy mal en mi casa, lo pasamos muy mal, muy mal. Ahora lo veo con gratitud, y digo, si no hubiera pasado tan mal, esos problemas que tuvimos, esas cosas que vivimos, quizás no hubiera... lo que valoro ahora, lo que me hizo ser como persona, lo que desarrollamos. Parte del sufrimiento es importante en la vida, ¿eh? La vida hay que sufrirlo mucho para saber lo que cuesta y para desarrollarte. Y valorarlo, no puede ser fácil todo y todo. No. Y yo, aparte, cuando estaba antes, estás metido un poco en el hoyo, pues lo ves todo muy negro. Pero ahora, con perspectiva, digo, gracias a ello estoy aquí y me hizo tomar decisiones que tomo ahora pensando en cosas que pueden volver a ocurrir. Entonces, es parte del proceso, ¿no? Entonces la gente tiene que entender que sufrir no pasa nada, no hay que abandonar. Pero es parte de la vida y de un negocio como el nuestro, que yo con las miras muy altas como tengo yo, con mucha infraestructura que tenemos, es que no va a ser fácil, o sea, tenía que ser complicado y lo fue. Igual ahora alguno piensa y dice, Diego va a empezar a sacar perres y va a abrir en Xixón, cuando esto lleva un proyecto que llevabas años masticando. Vamos, yo ya este verano estuve viendo hasta proyectos, hasta infografías. Quiero decir que, ¿cuándo vas a abrir en Xixón? Bueno, vamos muy retrasados y es también un poco mi culpa. ¿Y esto tampoco ayuda? Sí, bueno, esto... Pero yo creo que para febrero. Vale. Vamos a abrir un restaurante ahí muy chulo en Gijón, en el centro de Gijón. Lo que era para que la gente se sitúe, lo que era el antiguo Padrino, ¿sabes? Y ese local. Localazo. Sí, ya eso es, muy céntrico, muy accesible, ¿no? Desde cualquier punto de la ciudad. Y haremos una cosa ahí muy chula. También un precio también dulce para todos los públicos, con nuestro ADN, ¿no? No va a ser... Está muy marcado Regueiro allí. No va a ser tampoco el hermano pequeño de Regueiro, sino va a ser un sitio con su personalidad. Pero, evidentemente, la gente lo que busca a nosotros es, pues eso, tandoor, curris, maíz, cosas ricas, diferentes, sabrosas y con rollo que tenemos nosotros. Eso va a estar plasmado al 100%. Y lo que dices tú, en una ciudad que cada vez tiende más a ser franquiciada, franquicias, restaurantes así, que sean internacionales, con identidad, fecho por uno de casa, y una cosa impresionante. Bueno, es que yo ahora mismo pues nos encontramos muy cómodos con lo que hacemos y llevamos muchos años trabajando en ello. Y yo creo que la gente también llevarlo un poco a la ciudad. Yo soy de Gijón y tengo mucho cariño a la ciudad y siempre tuve esa espina clavada de abrir. Y bueno, pues vamos a abrir una cosa para que la gente... no quiere decir que no vaya a Regueiro y vaya a ver esto, pero quiere decir que va a ser otra opción distinta en la ciudad. Muchos compañeros que lo están haciendo muy bien, pero va a ser distinto a ver... va a ser diferente en lo que hay, no sé, seguro. La oferta va a ser distinta y va a ser una oferta, lo que hablamos, ¿no? Gustosa, rica para todos los públicos y bueno, pues también la ubicación también importa porque que sea también, pues que todo el mundo pueda ir y que no sea un sitio en las afueras. Vale. Y tú, dividirte, entiendo que como puedas, ¿no? A ver, mi casa madre es Regueiro, evidentemente, va a estar allí, pero cuando abramos aquí estaré mucho tiempo aquí también. Estamos formando equipos, estamos formando lo que hablamos, estructura, estamos formando cimientos para que todo vaya bien y bueno, pues estoy convencido que las ideas que yo tengo, lo que quiero hacer, lo vamos a plasmar. Tengo un equipazo de gente comprometida, tengo gente absolutamente maravillosa y nada, con muchas ganas de abrir y va a sonar, te lo digo yo, porque vamos a hacer cosas muy chulas. Prestóme mucho que vi un titular que decía costó unos 14 años que nos dieron una, pero no van a pasar otros 14. Sabía que ibas a preguntar por eso. No, pero tú cuando hablé contigo decías, hostia, igual sonó un poco así. Y yo, que no, tío. No, o sea, ¿sabes lo que pasa? Que los titulares son los titulares. Sí, yo hablé con la prensa y luego, pues sacaron cosas que es cierto. Realmente lo pienso. Pero yo pienso igual, ¿eh? No, lo pienso porque no lo digo de forma pretenciosa, lo digo de forma porque tengo estructura para ello. Me conozco a mí mismo, me conozco hasta dónde podemos llegar. Hemos hecho muchos años el trabajo siendo casi clandestino, la estructura que te comento antes, ¿no? La preparación.
Y estamos convencidos, estoy convencidísimo de que esto solo acaba de empezar. Estoy muy convencido. Y insisto, el mensaje por eso te digo que antes que tuve muchas muestras de cariño la gente y tengo un mensaje muy radical o de mucha fuerza, pero es un mensaje que si puede inspirar a alguien o si puede, dicho desde la convicción, desde que viene el trabajo por delante y tal, no lo he dicho desde que me dan la segunda estrella mañana, porque no es real, ¿sabes? Quiere decir que tenemos ganas y tenemos mucha ilusión y yo me conozco y soy un tío muy competitivo y quiero seguir. Bueno, pero una cosa, un mensaje de confianza, que es el que tú tienes, que eso es verdad, y que lo dices directo, tienes claro y además no te escondes, que eso es una cosa que ya de agradecer. Y otra cosa un mensaje que fuera fachendoso, de estos de yo soy el mejor pero yo ahí nunca te vi caer. No, y aparte que es que sería una tochura, o sea, sería pero una nunca cosa te vi caer, claro. que no tiene ningún sentido, o sea, claro, yo claro. no soy, o sea, a mí tampoco me gusta nunca hablar a veces se habla mucho de la falsa humildad. Yo soy un tío que me gusta, la humildad es trabajar día a día, es que puedes mejorar cada día lo que haces, ya eres humilde con eso. No decir yo soy humilde, no, hay que decir, hay que trabajar. Esa es la humildad, trabajar y trabajar, ¿sabes? Estábamos en la gala y yo todos, bueno, ya sabes, llevamos años y años y siempre estás en las quinieles, ¿no? Claro, luego al final dices, ¿invitaronte o no te invitaron? Y si ya tabes o no tabes, pues un poco ya sabías si lo iban a dar o no lo iban a dar. Pero el caso es que este año sabíamos que estabas allí, estábamos viendo la gala y coño, no acababa de llegar. Y decía, ostras, ¿estos son capaces? Bueno, hubo un momento de duda ahí, ¿eh? E incluso en mi casa hubo un vídeo de los chicos celebrando que fue muy exagerado, pero fue como el gol en el 90. Sí. Que lo daban también por perdido, porque yo al final estaba con mi hermana y estábamos, dijo Jesús Vázquez, faltan 3. Y saltó uno, creo que fue de Santander, pasó a Orense, que tiene un chico, una estrella en Orense, y Asturias lo pasaron por delante. Y dije, hermana, esto nos va a ganar, esto va a ser horroroso, vamos a tener un ridículo espantoso aquí, porque ya verás que lo pensé por un minuto, ¿no? Pero bueno, es cierto que iba por un poco por la R o sea, iba por por la palabra de la letra del restaurante, ¿no? Sí. Íbamos muy atrás. Pero sí es cierto que a un punto dije, bueno, esto ya. No, estábamos ahí todos poniendo pendientes. Eso dije luego a Nacho. El WhatsApp echaba fumo, ¿eh? Nacho, dije, yo ya quería que tampoco nos iba a dar porque le dejaron muy atrás, pero nada, pero fantástico. Y luego yo decía, va, tío, tienen que salir ahí y no voy a decir pero soltar una ¿qué? Oye, y ya iba siendo hora, chavales. O sea, soltar una faltosa. Pero fuiste muy. No, porque aparte escúchame una cosa. Si yo siempre lo dije, yo de la guía nunca me quejé en la vida. Ya. Y si no la teníamos sería por algo, y si la tenemos es por algo. Y que la tiene, eso de justo o injusto, la vida, la tienes. Justo o injusto no es. Bueno, y que puede haber una opinión de alguien. Sí. Yo puedo opinar una cosa, pero el que la tiene por algo. Y el que no la tiene por algo. Yo cuando no la tenía, pues no la tenía y no la tengo. Algo verán que no la tengo. Y si tengo una, algo ven que para tenerla. Y yo no me siento, eso es cuestión de uno, no me siento ni más tonto antes, ni más listo ahora, ni mi vida va a cambiar, ni ahora me creo que dejo de. No, cero. Lo que pasa es que es cierto que tampoco yo voy a decir, ¿por qué no la dais? Que es justicia. Por supuesto que no, porque no es así. Si no la daban era porque no consideraban los inspectores que no teníamos que tenerla. Punto. O sea, no hay ningún debate. Aunque la sociedad dijera, bueno, pero eso no va con nosotros, ¿sabes? Eso ya lo dio David Castañón. Ya te lo digo yo, que no hay ningún problema. Ahora entiendo que, bueno, pasará un aluvión, será complicado atopar mesa, llamar ante muchos amigos o semi-amigos para tal, pero entiendo que el regueiro va a seguir su camino. Estos meses sin tanto turismo, yo creo que hay una muy buena época cuando abréis entre semana para ir allí y conocer la filosofía, pero espero que que también ahora que esto ayuda, que muchos asturianos que no conocen tu casa, que vayan. Sin duda, además me encanta la gente que, o sea, la gente que va a Asturias al restaurante ahora ya venía mucha gente asturiana, de Gijón, de las Cuencas, de Avilés, de Oviedo, de todas partes. Ahora, sin duda. Y de todas las edades, que a mí eso siempre es una cosa que me prestaba. Es bastante súper democrático, o sea, sí. Hay gente mayor, gente más joven, gente que ahorra para ir, gente, bueno, para todo, ¿no? Pero siempre tuve claro que yo quiero gente de Asturias, porque realmente el restaurante, siendo justos y realistas, un restaurante en Asturias, 8 meses al año vive de la gente de Asturias. Tú no puedes. O sea, me pasaba a mí antes, yo lo viví en mis carnes. Antes venía gente de Madrid en agosto, pero hasta el agosto que viene no volvía el de Madrid. O sea, claro. Y el resto del año, ¿quién va? La gente de Asturias. Y yo por eso siempre nuestra oferta era distinta desde el minuto 1, siempre lo pensé, un poco buscando que Asturias tuviera una oferta distinta para que la gente pudiera ir también. Yo siempre quise la gente de Asturias, quiero la gente de Asturias porque es la que nos da
a los restaurantes el vivir. Y hay que a veces, estamos con el turismo. No. Para. El turismo está muy bien, pero la gente de Asturias tiene que moverse, movilizarse, y queremos que la gente de Asturias es la que disfrute de las cosas de Asturias también, ¿sabes? Claro, perfecto. Bueno, nada, pues muchas felicidades. Estoy muy orgulloso, además. O sea, ya que desde el minuto 1, con esta forma de pensar, te quiero decir, en un mundo que vivimos tan sumamente competitivo, capitalista, que alguien sea capaz de llevar ese sueño y conseguirlo. O sea, ya no conseguirlo con la estrella, porque al final el premio de la estrella o de tapas que te dieron el otro día son consecuencia de eso. Pero yo lo que decías, lleves unos años en el que ya aquello está petado, estás trabajando a un nivel impresionante, y eso a mí, pues, préstame por la vida. Pues nada, yo creo que es las guías, las estrellas, los premios son consecuencia del trabajo, pero yo siempre lo digo, y si a alguien le puede valer esto, o sea, tú tienes que crear tu estructura y trabajar pensando en que tú tienes que funcionar por ti solo. Nadie tiene que reconocerte desde fuera lo que vales, ¿no? Tú mismo tienes que saber lo que vales. Y eso, porque esto al final lo que hablamos, esto se va a acabar, o sea, esto es efímero, la Michelin es efímero, o sea, la estrella está, pero el boom pasará y te va a quedar el pozo que tú tenías. Y si el pozo es fuerte, pues saldrás adelante, y si no es fuerte, pues no, pues yo siempre hay que trabajar en eso, ¿sabes? Claro. Así que nada, oye, pues muchas gracias, David, estoy aquí encantado, sabes que tú y yo que tenemos un rollo súper chulo, mira que estamos muchas veces en polos muy opuestos, pero luego tenemos una unión muy importante, ¿no? Muy grande, sí. Muy grande. Entonces, al final, nada, encantado aquí, y cuando quieras. Siempre valorando infinitamente. Vamos, yo de los restaurantes que me prestes. No, es yo que te quiero mucho, y que haremos este año, vamos a hacer este año el 15 aniversario. Bien. Septiembre, que fuiste al 10º, ¿no? Sí, estuve allí. Y vamos a una cosa muy chula ahí para septiembre, y ahí pues estarás. Ahí estaremos. Un abrazo fuerte. Muy bien, muchas gracias.